El ego es una característica de todos los seres humanos. Es bueno y necesario desarrollar nuestro ego, pero ojo, la realización personal no va por allí. La felicidad va más allá del ego. El ego es una vestimenta que nos ponemos al nacer y que nos quitamos al morir, que se desarrolla en el seno familiar y luego se expande a nuestro entorno. De nosotros dependerá si ese ego es positivo o negativo. Vamos a conocer a nuestro primer invitado testimonio. Se trata de Jacques Delpy. Jacques, ¿cómo estás? Por favor, toma asiento. Bien, la historia de Jacques es una historia de cambio. Un cambio que se produce a temprana edad, porque usted tiene gran éxito a nivel profesional, pero hay algo que no estaba bien y por eso ya hablaremos más adelante sobre ese cambio. En primer lugar, cuéntenos cómo usted desarrolla el ego en esa etapa de infancia y de adolescencia que lo lleva a ocupar puestos importantes en términos profesionales. Tendría que comenzar desde la infancia, ¿verdad? En la infancia tuve un padre artista, que actualmente sigue siendo artista, una madre mística por excelencia, y esta mezcla, esta fusión, pienso que fue una información interesante en mi vida. La vida fue desarrollándose por circunstancias de la existencia del cosmos. Los dos tuvieron que separarse, hubo una distancia, y pienso que esta situación en mí generó un cierto resentimiento interior, un resentimiento inconsciente que me impulsó a ocupar buenos cargos, a desarrollarme en mi vida, y se da la situación que a los 20 años ocupo un puesto importante en una institución bancaria de alto nivel y de prestigio, una transnacional, y comienza esa situación, esa transformación. Tenía dinero, éxito, pero en el interior no me sentía contento y fui formando mi ego, desarrollando, y en un momento sentí que nada me llenaba. En esta época sentía tal vez algún sentimiento de superioridad en relación a los demás, se sentía pues mejor que otros. Sí, me sentía mejor, pensaba que el poder que uno logra obtener sobre los demás es lo que le alimenta y es lo que le da a uno vida. Pero a través de la historia de la vida entendí que no es así, pero que es necesario este proceso. ¿Y la gente cómo reacciona ante una persona de estas características? ¿Lo ven como una persona especial? ¿Le tienen temor? ¿Le tienen admiración? De todo un poco. Algunas personas tú puedes despertar admiración, en otras personas rechazo también. Entonces estamos en una sociedad donde todas las características que puedan ser dadas o una propuesta, algunas personas lo van a aceptar y otras no. Y pienso que dentro de este proceso siempre hubo algo que fue importante, fue la rectitud. Hoy estamos hablando del ego y sus diversas manifestaciones y conversamos con Jacques acerca de su experiencia personal, este momento importante de los 20 años que usted se siente vacío y que está buscando algo que no sabe qué. ¿Cómo lo descubre? Bueno, ese momento en los 20 años no sabía que estaba vacío, ¿verdad? Era una búsqueda, una diversa búsqueda. Me gustaban mucho las discotecas, el deporte, las mujeres, por supuesto. Todavía me gustan las mujeres, pero solo una, mi esposa, ¿verdad? Entonces, toda esta diversidad de factores me llevan a una búsqueda rebelde en mi vida. Me llevan a un momento a sentirme prisionero de sí mismo. Entonces pido a esta divinidad interior, a la exterior, al mundo, al cosmos que me ayude. Y de pronto la vida me lleva a vivir en la playa, al tener un contacto directo con la naturaleza. Y las cosas comienzan a cambiar, comienzo a aprender a meditar o a recordar que sé meditar, porque todos sabemos meditar. ¿A través de una tercera persona o fue una iniciativa? ¿Cómo fue? Bueno, la vida me llevó, digamos que la vida, porque de pronto pude llegar a administrar un complejo vacacional en la playa por situaciones X de la vida, lo administré, y este contacto con la naturaleza comienza a despertar en mi interior ese feeling, ese sentir que uno puede ir más allá. Comenzaron a llegar libros y comienzo a redescubrir que yo puedo ayudar a la gente, que puedo colaborar con la gente. Y previo a este momento que usted ya empieza a descubrir, ¿cómo estaba el ego? Es decir, en estos avatares, en estos problemas, en esto que las chicas se iban, totalmente golpeado. De una forma destruido, pero poco a poco fui recuperando mi ego, porque la idea no es
no es destruir el ego. El ego es un amigo, pero este amigo tiene que ser bien llevado, bien tratado, con equilibrio. El momento que logré, pienso, equilibrar la vida, comenzó a cambiar. El momento que comencé a entender que la naturaleza es parte de nosotros, que una sonrisa vale mucho, que en las cosas pequeñas de la vida está todo. Comencé a colaborar con la existencia, comencé a desarrollar una mente ecológica, comencé a abrazar y me di cuenta que el abrazo es terapéutico, que una sonrisa es terapéutica, que vale mucho más que el dinero. Entonces, este proceso me lleva a viajar a la India. Y en la India redescubro mi capacidad terapéutica. Entro a estudiar psicoterapia en la India, voy a una comunidad espiritual donde un maestro, y esa transformación comenzó y siguió. Y mediante esta transformación, después obtuve otra profesión y aquí estoy, ahora hago terapia. ¿Y cuál es la diferencia, a su juicio, entre el ego de esa etapa de la adolescencia al que tiene actual? Porque, como dice, todos tenemos el ego. Pienso que es un ego más centrado, más equilibrado, porque en un principio tenía una rebeldía, digamos, con el dinero también. Pensaba que el dinero no es necesario, pero ahora lo realizo. Uno debe tener el mundo terrenal en esta mano y el mundo espiritual acá. Y ese momento uno camina con equilibrio, porque vivimos en un mundo terrenal y necesitamos, ¿verdad? Necesitamos la materia, pero también necesitamos saber que somos de espíritu. Y para continuar con el diálogo y sin duda enriquecerlo, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy. Se trata de Daniel Taropius. Él es psicólogo transpersonal. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Por favor, toma asiento. Daniel es un investigador, actualmente está trabajando sobre un libro en torno al ego. Y por eso quisiéramos empezar con una definición. Para usted, ¿qué es el ego? El ego es básicamente una función mental, una función organizadora que se encarga de tomar muchas otras funciones más simples, como la memoria, la percepción, la atención, la concentración, y de estructurarlas de tal manera que nos permite adaptarnos a la realidad. ¿Y por qué es necesario tener ego? Porque si no tuviéramos ego, nuestra vida sería absolutamente caótica. El ego es aquella parte de la personalidad que nos da un sentido de continuidad en el tiempo. Está íntimamente relacionado a la identidad. Porque tenemos ego, tú sabes que eres Andrés y que yo soy Daniel. Si no tuviéramos ego, no sabríamos quién es uno y quién es el otro. ¿Qué opina del caso de Jack? Él cuenta una etapa de adolescencia rebelde, en fin, de búsqueda. Eso es usual, yo creo, en términos generales. Es absolutamente normal, sí. Lo que no es tan común es que haya una resolución tan favorable como lo que contó Jack. Claro. Muchas veces estos conflictos terminan en problemas aún más graves. El caso de Jack es sumamente interesante porque en estos días estamos bombardeados por filosofías a veces no muy bien elaboradas, no muy profundas, que hablan de la necesidad de terminar con el ego, ¿sí? De matar el ego, de aniquilar el ego. La única forma de llegar a la felicidad es destruyendo el ego. Y si bien hay algo de verdad en esto, es una verdad formulada de tal manera que puede hacer más daño que bien. No se puede vivir sin ego. Es decir, si estamos de acuerdo en esto de que el ego es el que organiza la realidad exterior y la realidad interior y nos da un cierto sentido de continuidad, vivir sin ego sería terriblemente caótico, no tendríamos sentido de la propia identidad. Tendríamos que tocar la estufa todos los días para saber que quema. Nos tendrían que atropellar todos los días los autos para saber que hay que mirar antes de cruzar la calle. Entonces el ego es una función que está muy bien. El problema es cuando se confunde el ego con las patologías del ego. ¿Sí? Una cosa es el ego y otra cosa es el egotismo, el egoísmo, el egocentrismo, la egolatría, el narcisismo, que son las exageraciones, las enfermedades del ego. ¿A qué atribuye la resolución positiva del caso de Jack? ¿Es una suerte, el destino? ¿Qué? Bueno, esa es una pregunta metafísica bastante difícil de responder. Yo en una oportunidad hice una larga lista de todas las teorías acerca de por qué a la gente le pasa lo que le pasa. Y hay teorías de orden biológico, genético, psicológico, social, espiritual, kármico, astrológico. Es decir, es infinita la cantidad de teorías que los seres humanos han desarrollado para intentar comprender por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Por qué tú te llamas Andrés y no Juan? Eso es muy difícil. Pero sí hay algo muy importante en lo que Jack contó. Y es que en general hay
tres grandes alternativas frente a las crisis. En algunas alternativas ocurre que la persona se desmorona frente a las crisis, entonces aparecen las patologías. En otros casos, el ego se parapeta, se estructura y se hace un ego rígido, mucho más fuerte. Probablemente si esto hubiera sido el caso, Jack sería hoy un famoso gerente, ¿sí? Y probablemente infeliz, lo que no quiere decir que todos los gerentes lo sean, pero es una alternativa que el ego se haga aún más fuerte y más rígido, lo que no quiere decir más sano. Y la otra es que ocurra algo que hace que el ego de alguna manera se tambalee, se quiebre, se agriete, y la persona se ve en la obligación de rehacerse de nuevo. Es decir, o vuelve al pasado y se vuelve una persona rígida, o tiene que reconstituirse. Y muchas veces esto ocurre por experiencias de tipo espiritual. ¿Qué pista podríamos darle a las personas, a los jóvenes que escuchan el programa y que tal vez se identifican con el caso de Jack para encontrarse a sí mismo o para llenar ese vacío que pueden sentir? Bueno, en primer lugar entender esto, el ego no puede ser destruido, no podemos ir contra el ego. Jack dijo algo muy sabio, el ego es un amigo, está bien, está ahí y tiene que ser sano, es decir, la obligación de los padres es que sus hijos crezcan y desarrollen un ego sano, ¿sí? Lo que no significa un super ego, ¿sí? En términos comunes, un mega ego, sino un ego que esté bien constituido, que uno sepa quién es, qué quiere, qué está haciendo. Ahora bien, llega un momento en que tarde o temprano esto que uno cree que es, entra en crisis. Y lo importante para los jóvenes es que sepan que es normal que esto ocurra, tener un poco de paciencia y tolerancia también para aquellos que estamos alrededor de los jóvenes, que hay una época de la vida en la que tenemos derecho a no saber qué queremos, a no saber quiénes somos, ni a dónde vamos, y que eso es normal. Daniel, y también decía hace un momento ya que era importante tener una mano en la tierra y otra en el plano espiritual. Así es. ¿Comparte ese criterio? Claro, porque a esto iba recién, que hay una tercera alternativa que no es ni quedarse rígido en tu ego, ni caer en la disolución del ego que puede ser la enfermedad, que es justamente lo que fue la experiencia de Jack, es decir, él tomó contacto con una instancia superior, descubrió que hay algo que está más allá de su ego, y pudo convivir con esto, porque a veces esto es difícil de aceptar, o sea, aceptar que el ego es algo muy pequeñito, que es un mapito, una estructura con la que uno aprende a defenderse en la vida, pero que la vida es mucho más grande que los mapas que uno pueda tener. Entonces, en el caso de Jack, esta fue la mejor de las resoluciones. Él, por alguna circunstancia de la vida, de la cual decíamos recién, hay muchas teorías de por qué, pero lo interesante es que él de repente tomó contacto con que había algo más allá de esto, pudo abrirse a esto, esto pudo ingresar en él, metabolizarlo y convivir con esta nueva realidad. En algún momento de su intervención, Daniel, usted mencionó a las patologías del ego, el egocentrismo, la egolatría, y son temas que nos interesan mucho analizar y profundizar porque creo que mucha gente se va a sentir reflejada en ello. Pero eso será más adelante. Ahora, amigos televidentes, les damos a conocer nuestro primer ingrediente, y esto es desarrollar el ego porque es positivo para conocernos a nosotros mismos y además darle a las cosas su justa medida, su justa proporción. Hoy estamos hablando del ego y las diversas manifestaciones. Y tal vez la representación más clásica o más caricaturesca de este tema sería el narcisismo, aquella persona que se siente superior, que permanentemente está tratando de demostrar lo que es y lo que tiene. Para continuar el diálogo en este programa vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Se trata de Fausto Torres. ¿Qué tal, Fausto? Bienvenido, por favor, toma asiento. Fausto es ingeniero y a su corta edad, 30 años, es un ingeniero joven, ya tiene a su cargo una responsabilidad importante y además se siente que ha desarrollado su ego de manera exitosa. Cuéntenos, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo no? Mi infancia fue realmente plena, en todo sentido, balanceando lo que es la exigencia, la disciplina, con la humanidad, lo que me ha permitido a desarrollarme como persona y ser en sí capaz de enfrentar todos los retos que se me han presentado. Tal es así que a los escasos 18 años ya tenía que estar solo frente a varias responsabilidades, además de un trabajo. Entonces, eso además ha sido fuente de transmisión para que otras personas que a lo mejor estén a mi cargo en este momento aprendan un poco más, ¿no? Se expandan como gente. Realmente es una escuela que no se aprende en la universidad necesariamente, simplemente es un desarrollo de la vida. O sea, si yo he sido capaz de lograr lo que las pocas metas que me he planteado,
¿verdad? Creo que todo el mundo es capaz. Fausto, a una persona que ha logrado los éxitos que tú tienes y a tu edad, ¿se la podría tachar como una persona que aspira a lograr el éxito a cualquier precio, tal vez como una persona materialista? ¿Te consideras así? Bueno, realmente esa es una parte negativa del ego. Creo que el balance en la conducta de la persona es importante para que no se degenere, ¿no?, el verdadero concepto. Pienso que una persona egoísta es capaz de pasar por encima de quien sea para lograr lo que se alcanza. Eso es un falso ego, pienso yo. Realmente creo que las cosas hay que balancearlas y creo que mucho más interesante es la persona que es capaz de tener con orgullo su personalidad, porque el ego realmente es el yo. Es decir, ¿no te sentirías aludido si te digo que eres una persona que solo piensa en lo material? Bueno, todos somos materialistas en cierto grado en realidad. Yo de mis adquisiciones creo que estoy orgulloso de tener lo que tengo porque me gustan, porque denota cierto también un nivel, una meta alcanzada. No quiero mencionar como un nivel económico, pero una meta alcanzada, ¿verdad? Para tener cosas que uno no, más o menos lo llene. Y eso te satisface, es decir, eso te agrada tener esos bienes materiales. Bueno, sí, de hecho porque sí, te da que llenan mi espacio, me gusta la comodidad, creo como a todo el mundo, ¿no?, dentro de las posibilidades. Daniel, ¿qué nos cuentas? ¿Qué impresión tienes del caso de Fausto? Creo que es muy valioso que esté Fausto presente aquí, porque de alguna manera él testimonia lo que yo llamaría la primera parte del programa, es decir, la importancia de cuidar el desarrollo del ego, de que el ego sea sano, lo más estructurado, flexiblemente que se pueda. Tú preguntaste hace un rato cuáles serían las patologías del ego, y hay como dos grandes extremos en la patología. El ego puede enfermarse por estar demasiado armado o puede enfermarse por estar desarmado. Cuando el ego se desarma es lo que los psicólogos llamamos la psicosis, la esquizofrenia, es decir, una persona sin ego está gravemente enferma. Cuando el ego está demasiado rígido, demasiado estructurado, sería la neurosis, es la persona dura, compulsiva, una persona desagradable. En el caso de Fausto, él tiene un ego sano, él ha podido plantearse objetivos, ha llegado donde ha querido, está orgulloso de lo que ha hecho, y si uno puede observar en toda su presencia que él está contento con su ego. Pero tiene 30 años, está llegando de a poco a la primera etapa de la vida, la etapa en la cual hay que hacer lo que él ha hecho, sea lo que fuera lo que uno se dedica. No creo que él sea ejemplo como paradigma de modelo de vida, pero él está contento con su ego y es muy importante que así sea, porque solo cuando uno está satisfecho con su ego, la vida se va a encargar de darnos una lección nueva. Sin embargo, he escuchado ciertos rumores, Fausto, que tu genio y tu temperamento en el trabajo es de cuidar, es decir, que tienes un ego también que se manifiesta de manera un poco fuerte a veces con las personas que trabajan contigo. Bueno, de hecho, en cierto grado es así, ¿no? Soy una persona muy exigente, creo que exijo menos de lo que me exijo yo mismo. Yo creo que, yo confío, así como Fausto confía en la gente, yo también, yo confío en la vida además. Entonces, me parece que Fausto está llevando bien las cosas. Sin embargo, bueno, va a llegar un día en que él se va a levantar y va a empezar a cubrir nuevas arrugas en su cara, nuevas canas. Él decía recién, tengo cosas materiales que más o menos me llenan. Y a medida que el tiempo va avanzando, cada vez es menos que más lo que estas cosas llenan. Entonces, es muy importante seguir dedicándole a lo que Fausto le está dedicando su vida una porción importante del tiempo. Pase lo que pase con el ego de uno, hay que seguir trabajando, cuidando lo que uno tiene. Si hay una familia, con más razón, si hay una institución, una empresa, esto está muy bien, es el aspecto material de la vida con el cual hay que ser prolijo y cuidadoso. Pero la cosa no termina allí. Lo interesante empieza a ocurrir, sobre todo cuando vemos la vida desde la psicología transpersonal, cuando el ego comienza a agrietarse. Y la vida se encarga de que esto ocurra inexorablemente. Todos vamos a envejecer, vamos a enfermarnos, vamos a presenciar la muerte de nuestros seres queridos, el deterioro de las cosas materiales, incluyendo a nuestro cuerpo. Entonces la vida es muy sabia y nos va dando esto en dosis homeopáticas. ¿Cuál es la proporción en tu vida que le das al plano espiritual? Ya, bueno,
realmente no soy una persona muy espiritual, ¿no? Tengo fe en Dios, creo en Dios de hecho, pero no soy una persona que realmente orienta la espiritualidad mucho, más bien soy práctico. Todo mi desarrollo personal ha sido práctico porque he tenido que resolver situaciones y problemas al andar. No he tenido tiempo para meditar ciertas cosas. Claro que en el transcurso de todo este desarrollo personal se han habido etapas de meditación, ¿verdad? También de caídas y vuelta a levantarse. Pero realmente no tiene mayor porcentaje la parte espiritual, de hecho. ¿Qué opina de eso, Daniel? Yo creo que el desarrollo personal, cuando incluye lo espiritual en el mejor de los sentidos, es lo más práctico que uno puede hacer en la vida. Porque las cosas no siempre salen cuando queremos. Entonces, desde la actitud espiritual es que podemos tolerar, por ejemplo, que no todas las personas sean tan autoexigentes como eres tú, porque él ha llegado a hacer lo que es porque se exige mucho. Y la gente autoexigente obviamente pretende que los demás también se exijan. Entonces, poder convivir con esto, que es un tema que conozco y que también padezco en mi propia persona, requiere justamente de algo muy práctico, que es una comprensión espiritual de la existencia. Ha sido interesante la participación de Fausto porque nos ha graficado cómo es posible que un chico joven vaya desarrollando sus metas, vaya alcanzándolos y también desarrolle su ego positivamente. Ahora es el momento de darles a conocer nuestro siguiente ingrediente y esto es tener la mente abierta para aprender de los demás y de uno mismo también, porque en el momento en que pensemos que ya lo sabemos todo, estamos perdidos. Venimos en un momento. Comencé a resurgir. Nuestro tema de hoy, más allá del ego. De inmediato vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada testimonio. Se trata de Violeta Ramírez. ¿Cómo está, Violeta? Por favor, tome asiento. Violeta es casada 2 veces y ella considera que en términos generales tenía un ego muy desarrollado. Sin embargo, una experiencia muy difícil en su vida la golpea y le desbarata el ego que usted había fabricado durante toda su existencia. Cuéntenos, en primer lugar, ¿cómo era su ego? ¿Cómo usted se sentía consigo misma? ¿Ah? Sí, era una mujer atractiva, muy segura. Traté de desarrollar mi intelecto, porque yo siempre pienso que una mujer tiene que tener todo, ser en todo aspecto bien preparada y todo. Y me casé por segunda vez, y la primera vez no tuve esa mala experiencia, fue porque me casé muy joven, etcétera. Pero la segunda vez sí estaba enamorada. Y me tocó esta mala experiencia vivir, de traición, es algo sentimental, de traición. Porque usted había estado acostumbrada pues a tener muchos pretendientes. No, yo era la ganadora. Era la ganadora en general. Sí, yo era la actriz de la película. Y entonces viene este señor. señor. Me trataba así. Viene este señor y provoca una traición, ¿y usted qué siente en este momento? Me sentí totalmente acabada. Mi autoestima se fue a los pisos. Y mi ego, hay veces que yo sí creo que hay un ego negativo, que este ego que te reclama que triunfes y que salgas adelante mientras te está tirando por los pisos, y mientras yo más me esforzaba, las cosas iban peor. Pero un día de pronto me vi de rodillas diciéndole: Señor, cámbiame a mí. Si no me puedes cambiar allá, era lo que debía haber hecho desde el principio. Cambié yo, comprendí toda la situación y todo terminó para mí. Daniel, su comentario. Bueno, ese relato de la querida amiga viene a graficar lo que adelantábamos un poco cuando hablábamos con Fausto, ¿sí? Fausto está en la etapa ascendente de la vida. Está muy bien, es la etapa en la cual el ego tiene que engordar. Pero siempre hay algún evento, un fracaso profesional, una decepción afectiva, una traición, una pérdida. La vida se encarga de darnos la lección por donde ella cree que es conveniente. Pero hay un momento en el cual el ego se quiebra. Entonces, es ahí donde uno comienza a hacer las verdaderas reflexiones acerca de la naturaleza del ego. En estos periodos críticos,
puede suceder cualquier cosa. Es decir, ella buscó en la Biblia, alguien puede recurrir a otros caminos tal vez no los más adecuados. Es posible este peligro, ¿no? Claro que sí. Las personas en crisis son un buen caldo de cultivo y también son un muy buen negocio para mucha gente que lucra con el sufrimiento ajeno. Y Violeta, ¿usted recibió la ayuda especial de alguien que la orientó? ¿O cómo fue esa búsqueda? No, mi búsqueda fue personal, a través de lecturas, y no fue tan personal mía, fue pues ayuda de Dios. De la presencia de Dios en mí, que la desarrollé, la comprendí, que dentro de mí estaba Dios y que nadie podía hacerme daño ni disminuirme. Y entonces comencé a resurgir, y ahora le agradezco a esta persona porque por él he buscado y he encontrado la gran felicidad en la unión con Dios. Gracias, Violeta, por compartir con nosotros su experiencia. Una persona que logra desarrollar su ego, que enfrenta un problema y sin embargo logra salir adelante. Vamos a regresar con preguntas del público y darles a conocer ahora nuestro tercer ingrediente. Es importante dedicarnos al desarrollo personal, pero sabiendo que tendremos que ofrendar todo lo que hayamos desarrollado. Venimos en un momento. La única diferencia entre mi ego y mi yo radica en lo que yo soy capaz de hacer por el uno o por el otro. El ego es esa vestimenta que nos ponemos al nacer y nos quitamos al morir. Las escrituras de todas las religiones nos hablan siempre de la importancia de trascender el ego para poder progresar espiritualmente. Pero ¿cómo lo puedo trascender? ¿Cómo me libero del ego inferior? Sé que, como siempre, adentrarme en la naturaleza me ayudará a encontrar las respuestas. Cuando observo la actividad de este bosque, comprendo el libre fluir de la vida. Veo que el insecto no se siente más que una flor, y ni las flores se sienten superiores a los árboles. Y es que mientras más me adentro en la profundidad de la vida natural, más fuerte se experimenta el maravilloso sentimiento de la humildad ante todo. Debemos aprender del ego sencillo y amoroso del niño, que se admira por todo y que vive en armonía con todos y cada uno de los seres de este mundo. Nuestro ego falso, en cambio, es como una nube que oculta a Dios de nuestra vista. Pero para apartar esa nube no debemos rendirnos, sino seguir adelante en nuestra búsqueda interna, buscar sin cesar, hasta descubrir cómo el ego, que nos causaba problemas, deja de ser un obstáculo en el camino de la realización. Y es que cuando encontramos la absoluta calma del espíritu, la liberación del ego viene por sí sola. Y es precisamente en ese momento que todo el universo se vuelve uno con nosotros. Y al volver a la vida diaria, la experiencia de la paz y la alegría se convierten en una realidad interna. Manifiesta sencillez, abraza la simplicidad, reduce el egoísmo, alienta pocos deseos, y la liberación por sí sola se te ofrecerá, con la fuerza interior. De la voluntad reflejada en mis actos, doblego a mi yo inferior, a mi ego primitivo. Y afirmo con certeza que solo una vida espiritual será capaz de hacer que se fortalezca y perdure en mí un yo superior, el alma, que con elevada serenidad recibe la alegría y la pena por igual, vive en mí sin desfallecer jamás. Despertar la conciencia, tener contacto con la naturaleza, es lo que nos ha dicho Gustavo de manera muy acertada, y vemos cómo se puede disfrutar de la naturaleza. Realmente es una experiencia única. Vamos de inmediato con unas preguntas de nuestro público, ¿sí? Sí, quisiera saber cómo podemos hacerle ver a una persona que realmente tiene un ego bien grande. En primer lugar, habría que no perseguirlo,
¿sí? En cuanto tú le dices a alguien que tiene un ego muy grande, lo que hace es afirmarse más en ese ego grande que ya tiene. Entonces, el acercamiento afectivo, cariñoso, tierno, es la mejor fórmula para disolver el ego. Tenemos otra pregunta, Daniel. Sí. Para Daniel, un par de preguntas. ¿Cuán dañino es el egocentrismo en la vida del ser humano? Y la receta para el alma de aquellas personas. Gracias. Bueno, justamente el egocentrismo es dañino. Si el ego en sí mismo es pequeño y defensivo, el egocentrismo, que es la exageración del ego, es mucho más dañino aún. Entonces, yo digo, por ejemplo, cuando la gente me dice, ¿es bueno tener un ego o no tener un ego? Yo les pregunto, ¿es bueno tener un traje diseñado por Christian Dior que vale $5.000? El problema con el ego es simplemente que uno trata de sacárselo cuando todavía sirve. Entonces, hay que dejar que la vida sola me ponga en las circunstancias en las cuales, si me quedo adentro del ego, me pierdo el mar. Entonces, cuando uno llega a ese estado, uno se saca naturalmente este traje tan caro, porque se da cuenta que mucho más rico que el traje es sentir el agua en la piel. Tenemos otra pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo podemos identificar el ego más correcto para poder realizar una autocrítica y tener un mejor desarrollo personal? Hay una fórmula bastante simple. El ego, que aparentemente busca siempre la felicidad y la adaptación, a la larga, cuando está demasiado cerrado en sí mismo, es un generador de sufrimiento. Entonces, la medida del ego de una persona es la medida de su sufrimiento. Cuanto peor la estoy pasando, más grande es mi endurecimiento en mi ego. Por el contrario, la felicidad es un sinónimo de que el ego está empezando a ser trascendido. El ego no conoce el gozo, el ego solo conoce el deseo. ¿Sí? El ego siempre está pensando en lo que va a venir, en el proyecto. Cuando yo llegue a tal lugar voy a ser feliz, cuando tenga tal cosa voy a ser feliz. En cambio, el gozo es un estado sin ego, es simplemente disfrutar plenamente de lo que me está ocurriendo aquí y ahora. Daniel, sin alusiones personales, dicen que los argentinos tienen un ego muy desarrollado, famosos por los chistes y las alusiones. ¿Hay qué de verdad en eso? Bueno, tú sabes que cómo se suicida un argentino, eso es muy conocido, y se sube arriba de su ego y se arroja. ¿Sí? Pero no es más ego que el de otras personas que andan siempre con la cabeza baja y tratan de que nadie los mire, porque en el fondo también tienen miedo. Distintas maneras en las cuales los seres humanos nos las sabemos con el miedo. Estamos ya en la parte final del programa y nos gustaría que de alguna forma pudiéramos hacer un compendio de todo lo que hemos escuchado. ¿Cuál es la parte final del tema del ego? Yo creo que ha sido muy enriquecedor los aportes que han dado la gente con los testimonios. Pareciera que hubiera estado armado, y puedo dar fe como invitado de afuera que no fue así. Sí. El desarrollo del ego, el despliegue de la personalidad, el momento en que esto se quiebra por algo y qué hacemos después. Entonces lo importante es esto, entender, no podemos vivir sin ego. Tenemos que tener este aparatito con el cual nos adaptamos a la vida. Pero este aparato es muy chiquitito, muy limitado. Las experiencias más profundas, las más trascendentes que alguien puede tener en la vida, siempre están más allá del ego. Entonces, sin ir más lejos, el amor y la experiencia espiritual no se pueden vivir dentro del ego. Para estar verdaderamente enamorados, tenemos que despojarnos de la seguridad. Cuando uno se enamora, se juega la vida. Daniel, usted ha traído una especie de técnica de explicación de cómo enfrentar el tema del ego. Sí. ¿En qué consiste? Bueno, este es un modelo con el que trabajamos en la Escuela Argentina de Desarrollo Personal. Y en este modelo, que está compuesto de 3 triángulos superpuestos, hay un triángulo central, que es el que nosotros llamamos la zona del ego o la zona de confort. Cuando estamos ahí, estamos dentro de lo conocido, de lo que podemos manejar, el ámbito en el que uno sabe lo que está haciendo y todo parece funcionar más o menos bien. Fuera de este triángulo central aparece otro triángulo un poquito más ancho, que es lo que en psicología transpersonal llamamos los estados no ordinarios de conciencia. Es decir, experiencias en las cuales nos enfrentamos a dimensiones de la realidad en las cuales las leyes materiales no funcionan tan bien. Todos sabemos que en el mundo material hay leyes de tiempo, de espacio, de lógica, que funcionan perfectamente. Pero hay dimensiones de la realidad, que esto la física lo está descubriendo, en las cuales estas leyes no funcionan. Cuando uno está enamorado, como hablábamos recién, ya no está en este espacio, está en el espacio donde vive el ser amado. Y uno ya no puede disfrutar de lo que tiene aquí porque falta ese ser amado. Entonces eso transgrede las leyes de tiempo y espacio. Son estados en los que si uno se mete,
empiece a experimentar cosas que no tienen mucho que ver con el mundo ordinario. Entonces, en nuestra escuela lo que intentamos es que uno poco a poco, mediante técnicas específicas, conozca estados que son más allá del ego, estados en los cuales ya no puedo manejar las cosas tan fácilmente. Para esto trabajamos con experiencias básicamente vivenciales, con trabajo corporal, es decir, básicamente un trabajo que desde la vivencia nos muestre que el ego es un espacio demasiado pobre, demasiado restringido, y que las experiencias más ricas, más profundas, más sabias de la vida siempre se viven más allá de estos límites que el ego nos impone. Y siempre, en cualquier etapa de nuestra vida, nosotros podemos modificar algo que esté mal. No es que si pasamos una edad determinada ya estamos ahí imposibilitados de hacerlo. Por supuesto. Siempre nos permite la vida una nueva oportunidad. Hay ancianos que de repente tienen una experiencia mística y tienen que reconstruir su personalidad de cero. Yo decía antes que la vida es muy sabia y muy generosa. Entonces siempre existe alguna oportunidad nueva para recomenzar y para liberarnos. Daniel, gracias por estar en el programa, por sus opiniones y su orientación en el tema del ego. Y con ustedes, amigos televidentes, nuestro cuarto ingrediente. Si bien el yo puede ayudarnos a movernos por la vida, las experiencias más profundas de la existencia solo se realizan más allá del ego. Y bien, hoy el tema giró en torno a lo que podemos encontrar más allá del ego. Solo nos queda, como de costumbre, mostrarles nuestra receta. El primer ingrediente es desarrollar un ego sano para descubrir quiénes somos. El segundo ingrediente es mantén una actitud abierta a compartir y a aprender de ti mismo y de los demás. Recuerda que a partir del momento en que consideras que ya lo sabes todo, la vida pierde sentido. El tercer ingrediente es dedicarnos al desarrollo personal, sabiendo que tenemos que ofrendar todo lo que hemos desarrollado. El cuarto y último ingrediente es, si bien el yo puede ayudarnos a mover por la vida, las experiencias más profundas de la existencia solo se realizan más allá del ego. En definitiva, es necesario desarrollar el ego, pero mantenga siempre el control. Y ahora es su turno. Construya su propia experiencia, transforme su vida, usted puede. Luche por vivir en armonía y hacer realidad las recetas para el alma. Hasta la próxima.